de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Buenas tardes, soy Jesús Zapata en su programa Gestión Social, que el día de hoy, miércoles 27 de agosto de 2014, inicia con un nuevo formato, mi querido Jaime Villegas Pacheco. Qué gusto saludarte como siempre. Igualmente. Oye, Jaime, el día de hoy este formato obedece a una serie de comentarios y sugerencias que he estado recibiendo del auditorio, y muy particularmente de un buen amigo, el ingeniero Alberto Licón Anaya, quien tú ya conoces porque él ya viene aquí a otros programas. Y gracias, te lo agradezco muchísimo, Alberto, porque hoy ponemos en práctica muchas de tus sugerencias, pero además sólidamente sustentadas. Así es. Antes de que iniciemos el módulo del día de hoy, porque van a ser programas más cortos, quiero hacer mención de la gentileza que hay de personas en Internet, en Facebook. Fíjate, Isabel González Rodríguez me dice, muy interesante, hablando del programa, la cultura de un pueblo se mide por la capacidad de leer y de entender. Claro. Lo que tú nos has dicho aquí tantas veces. Tiene toda la razón. De leer y entender. Claro. Gracias y bienvenido a mi lista de amistades, porque me puso que sí, me aceptaba en la lista de amistades. Saludos, le digo yo, saludos desde México, y ella me dice, recibidos y te los devuelvo desde la isla Palma de Mallorca, España. ¿Tú conoces Palma de Mallorca? Bueno, me corroe la envidia, es un lugar bellísimo. Sí, saludos hasta allá, con todo corazón. Isabel, muchas gracias por tu nota, te lo aprecio mucho, y aquí están los saludos también de parte de Jaime Villegas Pacheco para ti. Tengo otra nota muy importante. Mirnalicia Rodríguez García, desde San Luis, Río Colorado, Sonora. Allá. El noroeste de México. El noroeste de muy México, querido, sí. Dice, interesante lo del filósofo y matemático Copérnico, porque ella vio el programa muy importante que tú nos expresaste aquí sobre pedagogía estática ajena al cambio de la sociedad. Y sigue diciendo ella, fui maestra de grupo durante 12 años. Hoy no tengo grupo, sino que siendo maestra, ahora soy auxiliar técnico pedagógica. Me cohíbo al saber que mis comentarios serán compartidos en su programa. No, es una satisfacción y claro un orgullo. Que sí. Y además creo que habla con conocimiento de causa. Claro que sí. La maestra Rodríguez. Sí. Dice, totalmente de acuerdo con lo que se está exponiendo en el tema pedagogía estática ajena al cambio social. Los profesores nos formamos en la práctica y debemos de ser el medio para que el alumno aprenda por sí mismo. No darle en sí el conocimiento. Fíjate qué palabras tan importantes. No darle en sí el conocimiento, sino encaminarlo a que lo descubra. Claro. Jaime, Mirna corrobora todo lo que tú nos dices aquí en el programa. Bueno, seguramente muchos maestros, como lo he comentado, pensamos así, porque ella señala dos modos de aprendizaje que son fundamentales, la práctica y el descubrimiento. Sí. Y estos son dos modos fundamentales de aprender, porque muy atinadamente señala que los maestros aprendemos en la práctica. Sí. Bueno, entonces el modelo educativo, una vez más, podemos decir que es asimétrico, porque entonces, ¿por qué los alumnos no aprenden con la práctica o en la práctica? Es cierto. ¿Por qué aprenden de pizarrón? Porque tienen que memorizar. ¿Dónde está la práctica? ¿Dónde está el descubrimiento? Estos dos modos tan importantes que la maestra Rodríguez señala atinadamente. Sí. Dice en la continuación de su mensaje,
Estoy de acuerdo con la preparación y actualización de los docentes, pero no solo se trata de eso. Entra en juego y mucho la vocación, el amor por los alumnos. Sí, claro, esto es fundamental. Mira, cuando tú nos hablabas de Copérnico y de este cambio de mentalidad, de que el centro del universo no sea el profesor, sino el alumno, ¿cómo cambian las cosas? Es otra visión. Es otra visión. Es otra visión. Sí. Continúa diciendo, obvio que hoy en día influyen mucho más factores que antaño. Ambos padres trabajan actualmente. La influencia de los medios y la pérdida de los valores, y eso sin hablar de la infraestructura. Me sorprende lo que tú has dicho aquí. El que sabe es el que está en el salón de clases. Sí, por supuesto, el maestro en activo. El maestro en activo. No las personas que están detrás de un escritorio. Sí. Continúa diciendo, pero no todo está perdido. Mira qué alentador, pero no todo está perdido. Hay mucho por hacer. Pero con ese estilo de reforma educativa que debe tener sus bondades, pero que no da en el blanco. Fíjate, qué palabras tan fuertes de parte de la profesora Mirna Alicia Rodríguez García. Bueno, es muy generosa y creo que tiene esperanza al decir que debe tener sus bondades. Sí. Habría que buscárselas, no sé si con una lupa, pero habría que ver si las tiene en realidad, pero que definitivamente no da en el blanco, esto es totalmente cierto. Es verdad. Es decir, es un esfuerzo que se pierde en el espacio, se pierde en el vacío, pero que además pues crea turbulencias y problemas que no tendrían por qué haberse generado. Sí. Dice, ya para cerrar el comentario, de verdad, muy interesante este programa, porque ella vio completo el programa en el que tú nos dabas todas estas guías y enseñanzas. Y pregunta, ¿dónde puedo conseguir los libros del maestro Jaime Villegas Pacheco? Bueno, le diríamos a la maestra Mirna Rodríguez, con Sí. todo cariño, que si entra a internet ¿cómo se dice esto? A la librería Gandhi, Ah, eso es. gandhi.com, o entra a amazon.com, o entra a barnesandnoble.com. O a tu nombre, inclusive. Si te No, busca- a mi nombre puede encontrar ella los títulos que he escrito sobre educación. Ah, bien. Si entra con mi nombre, verá cuáles son los títulos que yo he escrito sobre Sí. educación. Pero si desea conseguir alguno de ellos, puede pedirlo con este nuevo sistema de las librerías que prácticamente se está extendiendo por todo el mundo, Sí, sí, sí. de surtido por pedido. De acuerdo. Muy bien. Porque a las librerías les resultaba muy oneroso tener grandes espacios de almacenamiento, también Sí. grandes espacios de exhibición. Sí, sí. Entonces ahora las librerías serán una lista en una computadora y uno dice quiero tal libro y le dicen muy bien, lo tiene usted dentro de una semana, dentro de 8 o 10 días. Cierto. Esto agiliza desde luego el negocio, si es que podemos llamarlo así, Sí, o la tarea de difusión de la cultura, la venta de libros. sí. Por otra parte, y agradeciendo los comentarios de la maestra Rodríguez, por ser ella una maestra tan interesada, si me lo permite, yo le obsequiaré un ejemplar de mi último título, con todo gusto, aprendizaje con en todo base- cariño, ABP Nuevo Diseño. Ah, muy bien. Si ella es tan gentil de enviarnos su dirección, Muy bien. de decirnos a dónde se le puede enviar, De acuerdo. y lo haré con mucho gusto. De acuerdo. Mirna, te pedimos por favor, cuando ya veas el programa hoy por la noche, ahí aparece el correo del maestro Jaime Villegas Pacheco. Pero además, si a través de Facebook o a través de mi correo envías los datos de tu domicilio, ya lo mencionó el maestro Jaime Villegas Pacheco, él te obsequia un ejemplar de pues tu último Su libro. último libro, así De tu es. último libro, sí. O penúltimo, dirían. Penúltimo, eso era, pero tienes Penúltimo, otro, sí. eso era así. Y para no ponerle límites No. también, ¿no? El más Penúltimo reciente, libro. el más reciente de El tus más libros. reciente, sí. Sí, claro que sí. Mira, de veras que tu participación el día de hoy nos da pauta a, primero,
confirmar mucho de lo que tú nos dices aquí, Jaime. Y segundo, saber que hay muchas personas como tú interesadas. Y si alguien más quiere darnos sus puntos de vista, sepan que nos pueden escribir y los vamos a conocer aquí en el programa. Jaime, entrando a esta nueva tónica, vamos ahora a lo que es la temática del día de hoy. Entramos a un sistema de módulos. Y propiamente el programa de 1 hora, ahora lo vamos a dividir en 3 partes. Y tienes por ahí una nota muy interesante de cómo es el título del tema en este primer módulo. Sí, cuando tú me comunicaste este nuevo formato, Sí. que se corresponde con lo que se llama educación en módulos, Ah, bien. que si hubiera estado bien hecho, hubiera funcionado en alguna universidad de nuestro país, intentó hacerse, pero que por circunstancias que desconozco, pues no cuajó, como se dice. En fin, los 3 segmentos yo pensé en títulos que a mí me parecen simpáticos. El primero lo llamo ¿Qué sabía Henry Ford que nosotros no sabemos sobre las universidades? Ah, ¿Qué sabía Henry Ford que nosotros no sabemos sobre las universidades? El segundo lo llamo ¿Por qué no le gustan las universidades al doctor Chang? Me refiero a Roger Chang, sí. a quien entrevistaron en Nueva York y le preguntaron, doctor, pero algo bueno debe tener la educación actual. Y el doctor Chang contestó, bueno, en realidad no hay nada malo con la educación actual, salvo lo que enseñan y cómo lo enseñan. Nada más. Nada más, salvo lo que enseñan y cómo lo enseñan. Esto lo podemos quizás conversar un poco más adelante. Sí. Y al tercer segmento lo he titulado Universidades Dolly. Tú me preguntabas qué significaba Dolly. Sí. Y yo te decía que la primera oveja clonada en el mundo, según entiendo, en Inglaterra, Sí. le pusieron de nombre cariñoso Dolly. Sí, sí, sí. Entonces yo pienso que las universidades se dedican a clonar profesionistas, todas. Ah. Y por eso las llamo, quizás es un calificativo un poco duro, yo espero que sea gracioso, por eso las llamo las universidades Dolly. Dolly, muy bien. Mira, además todo esto nos lleva a este gran tema que tú el día de hoy fragmentas en estos 3 módulos, que es universidades incapaces de aprender de sí mismas. Pero vamos con Henry Ford. Bien, universidades incapaces de aprender de sí mismas y sobre todo incapaces de ser un proyecto de aprendizaje de sí mismas. Es un poco como si fueran esquizofrénicas. Ven solo un mundo ilusorio, poco como Torres de Marfil, y no ven la realidad y tampoco se analizan a sí mismas. Crecen, como todos sabemos, todos los días se inauguran nuevos planteles en diferentes lugares del país. Sí. Crecen pero no se desarrollan. Crecer es una cosa, desarrollarse es otra. No es lo mismo. Claro. Entonces me temo que crecen pero no se desarrollan. ¿Qué sabía, por qué llamamos a este primer segmento, qué sabía Henry Ford sobre las universidades que nosotros no sabemos? Bueno, sabía que eran repetidoras, que eran fundamentalmente repetidoras del saber, del conocimiento fijado. Sí. Entonces dijo, si mando a mi hijo, que tenía dinero de sobra para mandarlo a cualquier universidad del Claro. mundo, si mando a mi hijo a una universidad, ¿qué es lo que va a aprender mi hijo? Bueno, lo que ya se sabe sobre los motores de combustión. Henry Ford era ingeniero con I mayúscula. ¿Sí? Ingeniero sin título, pero ingeniero con I mayúscula. Entonces, ¿qué va a aprender mi hijo? ¿Va a aprender cómo diseñar un nuevo motor? No, porque las universidades no enseñan cómo se inventa y cómo se crea. Algunos alumnos, muy pocos, eventualmente desarrollan su propio método de aprendizaje Sí. y logran hacer algo con el conocimiento fijado que se les ofreció. Pero como sabemos es un porcentaje muy reducido. Producen una tasa de conocimiento original, pues meramente de modo aleatorio, de modo circunstancial, que satisfacía las demandas de la sociedad industrial, pero que no satisface la demanda creciente de la sociedad moderna y de la producción social moderna de conocimiento intensivo.
Sí. Entonces, esto sabía Henry Ford, que su hijo iba a ser un mero repetidor de los automóviles que ya él había inventado, pero que no iba a ser capaz de inventar un nuevo modelo de automóvil y mucho menos un nuevo motor. Entonces, ¿para qué mandarlo a una universidad? Si no lo van a enseñar a crear, si no lo van a enseñar a inventar. ¿Cuál era el objeto de mandarlo a una universidad? Yo creo que esto es lo que sabía Henry Ford de las universidades que nosotros no sabemos o que no lo tenemos ubicado con mucha claridad en nuestro pensamiento. Sí. Además, impresionante Henry Ford. Pero además Henry Ford era un hombre que tenía este talento, esta empatía de tratar a otros investigadores. Creo que él creó un mundo muy especial de personas afines a él. Y lo que lograban además, como tú dices, cosas que no aprendieron en la universidad. No les enseñaron eso en la universidad. Definitivamente no lo enseñan en las universidades. Ahora, ¿por qué este fenómeno de que las universidades no son capaces de aprender en sí mismas? ¿Qué es lo que pasa históricamente? Yo creo que están alienadas, es decir, enajenadas de sí mismas, es decir, son neuróticas, además de esquizofrénicas. Yo creo que son neuróticas, no se ven a sí mismas. No se ven a sí mismas aisladas de la sociedad, no se ven a sí mismas como torres de marfil, en total desconexión con la realidad de la sociedad, y también, no solo del espacio, en desconexión total con el tiempo. Se quedaron conectadas a siglos anteriores, mantienen la conexión con siglos anteriores, pero no han encontrado el enchufe para el siglo XXI, para decirlo con una metáfora de electricidad. Claro, ¿sí? Sí. No han encontrado el enchufe del siglo XXI. Es un tema muy difícil y muy, no sé si es desalentador pensar en todo el esfuerzo económico. Pero en fin, como este es un programa, ahora dividido en 3 módulos, es la primera parte. Yo los invito a que no se vayan porque seguramente con Jaime Villegas Pacheco vamos a encontrarnos con muchas sorpresas como siempre lo haces en el programa. Gracias. Hoy, en ese instante, cerramos este primer módulo de este tema, Universidades incapaces de aprender de sí mismas. Y bueno, Isabel, empezamos con este nuevo formato. Gracias. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Este es su programa Gestión Social en este miércoles 27 de agosto de 2014 con Jaime Villegas Pacheco. Bienvenido. Muchas gracias, Jesús. Hoy, en este nuevo formato, estamos trabajando por módulos. En el primero, el anterior, tú nos mencionaste a Henry Ford. En este gran tema que es universidades incapaces de aprender de sí mismas. Pero además entramos al segundo módulo. Así es, así es. Este que tiene otro nombre simpático según lo califico yo, porque es mi creación. Sí. ¿Por qué al doctor Roger Schank no le gustan las universidades? ¿Sí? Oye. Y tiene su razón de ser. Eso. ¿Sí? Sí. No es una persona que expresa una opinión sin ton ni son. Es una persona que sabe de lo que está hablando, definitivamente. ¿Y qué es lo que nos dice él? ¿Por qué esa manera de pensar? Bueno, cuando lo entrevistaron a él en Nueva York, para la televisión, esta entrevista es muy famosa,
le preguntaron algo así como, doctor Chang, ¿no cree usted que hay algo bueno en la educación actual? Entonces el doctor Chang contestó, no, yo creo que no hay nada malo en la educación actual, salvo lo que enseñan y cómo lo enseñan. Por lo demás está bien. Ah, salvo lo que enseñan y cómo lo enseñan. Por lo demás está bien. Sí. Ah, oye, qué palabras tan contundentes. Muy contundentes. Bueno, yo creo que la claridad de pensamiento lo exige, porque muchas veces parece que vivimos como en una nebulosa. Sí. Claro, es más fácil pensar en términos indefinidos. Es más fácil pensar en opiniones muy generales sobre muchas cosas y tener un pensamiento inespecífico que se acompaña también de un lenguaje inespecífico, que curiosamente algunos lo califican de trastorno mental, bueno, otros no, y hay por ahí algunas técnicas como la programación neurolingüística que trata precisamente de que el pensamiento se adecue a la expresión verbal. Es decir, que vayan juntos, que tenga significado lo que se dice y que tenga apoyo. Sí, en la expresión pensamiento corporal. Muy preciso. Sí. Yo lo llamo el lenguaje impecable, el que está expresando el pensamiento tal como es. Yo creo que el doctor Chang es un experto en esto también, además de en informática y en algunas otras cuestiones. Ahora, yo me puse a pensar, bueno, ¿por qué? ¿Qué significa esto de que lo que enseñan está equivocado? Después veremos cómo lo enseñan. Sí. Bueno, las universidades fundamentalmente siguen apegadas a este modelo de enseñanza por materias, que constituyen un conglomerado un poco extraños, queriendo crear un hombre culto que sea a la vez un científico o un técnico. Pues resulta que alguien que va a ser ingeniero, que quiere ser ingeniero, de pronto le dicen, pues en el plan de estudios está también la literatura eslava del siglo XIII. Y el pobre alumno pues jamás va a entender por qué está metida ahí en el plan de ingeniería la literatura eslava, que seguramente es muy interesante para los que estudian literatura, claro está. Claro. Pero yo siempre he preguntado cuando me invitan a dar alguna charla, en una ocasión en provincia, en un estado cuyo nombre me reservo por elemental prudencia, muy bien. Le preguntaba yo a la audiencia, eran profesionistas, la mayoría, yo creo que todos profesionistas, funcionarios, hombres cultos, pues. Sí. Y yo les pregunté, bueno, todos nosotros pasamos por la secundaria, por la preparatoria. Yo quisiera preguntarles, ¿quién de ustedes recuerda, por ejemplo, la fórmula general de las ecuaciones de segundo grado? Los pusiste a sufrir. Es decir, ¿para qué aprendimos álgebra si no vamos a ser profesores de matemáticas ni investigadores de alto nivel en ciencias? No sé. Claro, las maestras de primaria, de secundaria y hasta algunas de universidad dicen, no, es que es importante para la formación del pensamiento. Pues entonces que se den también clases de ajedrez, también me parecería pertinente que se dieran clases de ajedrez. Sí. Todavía no estoy muy seguro si la gente que sabe muchas matemáticas o la gente que juega muy bien al ajedrez tiene en realidad una mente brillante creadora. A lo mejor es nomás para jugar al ajedrez o para combinar símbolos matemáticos. Pero el 95% de las personas, en el 95% de sus actividades, no utilizamos el álgebra para nada. ¿Para quién es útil enseñar álgebra? Bueno, para los profesores de álgebra seguramente. Necesitan de qué comer, ¿no? Sí, claro. Seguramente los profesores de literatura eslava, bueno, esa quizás es útil para quien estudia literatura, ¿no? Pero yo no sé, no estoy seguro si muchas materias no existen nada más para dar trabajo a los profesores de esa materia. Sí, sí, sí. ¿Cuál sería la forma alternativa en la que seguramente estaba pensando el doctor Chang cuando dice lo que enseñan está equivocado? Bueno, lo mismo que yo he dicho muchas veces, yo creo que es más importante la formación del intelecto del alumno. El doctor Chang habla específicamente de los procesos cognitivos, que me parece interesante su teoría.
yo hablo de las capacidades intelectuales superiores. Yo creo que es más útil aprender cómo se aprende que aprender contenidos fijos. Ahora, la segunda parte, ¿cómo se enseña? Dice, solamente está mal lo que enseñan y cómo lo enseñan. Pues evidentemente que lo que enseñan, lo enseñan por instrucción frontal. Esto en términos pedagógicos y en el modelo actual quiere decir un profesor frente a grupo, Sí. explicando los conceptos. Les voy a explicar lo que es este proceso cognitivo, les voy a explicar lo que es esta capacidad intelectual. Y los alumnos que aprenden por el oído, pues obviamente si llegan a poner atención, que lo dudo, pues al día siguiente no recuerdan absolutamente nada de lo que oyeron el día anterior. Además, ese es un tema que hemos conversado contigo. La capacidad de concentración de la persona. A propósito de los que escuchan, que sea su método de aprendizaje, el escuchar. Bueno, lo que creemos muchos es que no es un método de aprendizaje, es decir, no se aprende por el oído. Con el debido respeto, el oído es para alertarnos de un peligro y para entretenernos. Para escuchar música, por ejemplo, para escuchar un concierto de rock o de música clásica, a cada quien lo que le guste, o los sonidos de la naturaleza. Pero a nadie se le ocurriría en su sano juicio que el oído es para aprender, ¿eh? Ya Confucio ya llovió, lo dijo hace 20 y tantos siglos, lo que se oye se olvida, lo que se ve se recuerda, pero lo que se hace se comprende. Y aquí vuelvo a la maestra Rodríguez que decía la práctica y el descubrimiento. Esos son modos de aprendizaje. No el oído, no se aprende por el oído. Por el oído se aprende música, pero la música es para entretenernos, para agradarnos, para alegrarnos el corazón, para muchas cosas bellas. Sí. Sí, pero el oído no es para aprender. Ah, muy bien. Lo que se oye se olvida. Lo que se oye se olvida. Sí. Lo que se ve quizás se recuerda, pero lo que se hace se comprende. La práctica de la que habla la maestra Rodríguez de San Luis Río Colorado. Sí. Procesos diferentes. El usar el oído, la vista, pero dijiste en esta siguiente etapa. Los inteligentes son las manos, ¿eh? De ahí la práctica. Las inteligentes son las manos. Que son obras maravillosas de ingeniería, por cierto. Claro, claro, claro. Las inteligentes son las manos. Jaime, en este concepto del Dr. Chang, ¿cuál puede ser el campo alentador? O sea, ¿qué se puede hacer para que este universo actual de enseñanza en las universidades pueda tener un cambio que beneficie más a los alumnos? Bueno, yo dudo que las universidades puedan cambiar. De hecho, hay por ahí un autor norteamericano, Warren Bennis, que fue presidente, si no me equivoco, de una universidad muy importante de Estados Unidos, creo que en Cincinnati, o en fin, eso es lo de menos, Sí. y que decía que mover a una universidad es más difícil que mover un cementerio. Son instituciones totalmente conservadoras, aferradas al pasado, aferradas a la tradición. Nadie puede mover una universidad. Posiblemente una intervención de un ejército extraterrestre que las obligara a cambiar. Nadie puede mover una universidad. Estamos hablando del mundo, no de México. Estamos hablando del mundo. Cualquier universidad en China, en Japón, en Francia, en Alemania, donde sea, es difícil de mover, casi imposible. Es más fácil cambiar un cementerio. ¿Viste aquella película de... Eso dice el doctor Bennis, al menos. Sí, me curo en salud, ¿no?
Muy bien. Yo sí tengo esperanza de que sí se puede cambiar algo, pero se necesita un caballo de Troya. Se necesita meter a los que van a realizar el cambio. Sí. Que luego fallan, no se disfrazan lo suficiente y entonces la universidad los corre. Si se descuidan y emiten alguna crítica, oigan, esto no funciona, quizás deberíamos cambiarlo, bueno, se expone a que lo corran. ¿Por qué? A ver, hablar con la verdad es tan grave. Hablar con la verdad es muy peligroso y muy grave, sí señor, definitivamente, creo que se ha demostrado a lo largo de la historia. Hay personajes, bueno, conocidísimos de todos. Está Sócrates, un caso típico, decir la verdad en Atenas, que además, pues no sé si era de él o de Jenofonte. Jenofonte dijo algo hace 25 siglos. Los dioses, si existen, están muy lejos y no se interesan para nada en los asuntos humanos. Imagínate. Entonces Sócrates fue acusado de impiedad, de no creer en los dioses de la ciudad y de corromper a la juventud, es decir, de decirle a la juventud, piensen por ustedes mismos, confíen en ustedes, que de alguna forma es un consejo, por favor no escuchen a los maestros, de ser posible desháganse de los maestros. ¿Sí? Pero bueno, fíjate, la consecuencia con Sócrates. La consecuencia con Sócrates. En una votación democrática, los ciudadanos de Atenas votaron por unanimidad condenarlo a la pena de muerte, que en ese entonces se hacía por ingestión de la famosa De cicuta, la famosa cicuta, sí. que además Sí, sí. él tomó por propia mano, a pesar de que le ofrecían el escape a sus amigos, porque dijo, no puedo faltar a las leyes de mi ciudad. Era un hombre de leyes, era un hombre de honor. Sí. Claro, los ciudadanos de Atenas nunca supieron que Sócrates había fundado la cultura moderna. Hay otros casos también igualmente trágicos. Bueno, el de Jesús. Sí, 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 sí. Jesús curiosamente fue acusado de lo mismo, de impiedad, de no creer en el Dios de Israel y de corromper a la juventud, a la gente. Sí. Decirle, piensen por ustedes mismos. Vean, lean su corazón y vean dónde está Dios o cómo es, lo que su corazón les dicte. No lo que les digan los profesores que eran los miembros del sínodo, es decir, los sacerdotes. Sí. Piensen por ustedes mismos. Le costó la vida, curiosamente en una votación muy democrática, Pública. pública, Sí. donde decidieron, cuando Pilatos preguntó a quién debo soltar, era costumbre darle la libertad a un prisionero en esos días, a Jesús o a Barrabás, y la votación muy democrática por unanimidad fue soltada a Barrabás. Sí. Hay otro caso, el del maestro de maestros, el de Comenio, que todos los profesores saben más o menos de quién se habla. Comenio fue un monje de la Hermandad Moravia y pues algo así como el santo patrón de todos los que nos dedicamos a la educación. De él aprendieron todos los que siguieron. Bueno, Comenio curiosamente fue acusado de lo mismo, de no creer en los dioses y de corromper a la juventud. Por eso es peligroso hablar dentro de las universidades, perder el disfraz, porque en ese momento uno queda desnudo, cuando dice la universidad no sirve, en ese momento queda desnudo, y le dicen, bueno, pues si no está a gusto, váyase, claro. Y nos encontramos con que la UNAM, por ejemplo, la Universidad Nacional, tiene más profesores corridos, se parece mucho al Partido Comunista ruso, que tenía más miembros expulsados que miembros en activo. Sí. Sí. Bueno, la UNAM también tiene más profesores corridos que los profesores que están dentro, todavía. Hay más de 1000 casos, no sé, de demandas en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Y crece, pero no se desarrolla.
Y está fuera del tiempo y del espacio. Está fuera del espacio porque no está en conexión con los problemas reales de la sociedad mexicana. Y está fuera del tiempo porque están, no sé si conectados al siglo XIII cuando nacen las universidades. Sí. O bueno, no quisiera ser tan crudo, pues a lo mejor al siglo XIX, ¿no? Los resultados de las universidades. Primero, los que entran a nivel profesional y los que salen, que es un porcentaje muy reducido. Pero además, Que es un porcentaje muy reducido de los que lograron entrar. de los que lograron Que es a entrar, su vez un porcentaje muy reducido de todos los jóvenes que quisieran entrar. sí. Pero además, jóvenes que salen con un título profesional y que no tienen trabajo, porque no hay una adecuación entre los conocimientos proporcionados por la universidad y la oferta de trabajo. Bueno, es que el país está dividido en tres entidades de gobierno, digamos. Hay un gobierno civil, espero que siga siendo civil por mucho tiempo. Hay las instituciones educativas y hay la empresa o los empresarios o las empresas. Y cada una de estas tres entidades va por su propio lado. No interactúan, no están en un sistema orgánico como lo está, por ejemplo, en Japón, donde el gobierno, las empresas y las instituciones educativas sí trabajan de consumo. Bien, pues con esto cerramos este módulo y además con una experiencia muy importante de quienes saben, como el doctor Chang. Vamos a ir ahorita a un cierre con este módulo y nos quedamos con la inquietud del siguiente. ¿Cómo no? Gracias. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Este es su programa Gestión Social en este miércoles 27 de agosto de 2014 con Jaime Villegas Pacheco. Gracias por tu presencia, Jaime. Es un placer estar aquí. Jaime, en un gran tema que es universidades incapaces de aprender de sí mismas, ya tocamos dos módulos. ¿Qué sabía Henry Ford de las universidades que los demás no conocemos? Así es. Sí. Y luego un segundo módulo hablando de un investigador muy importante. El doctor Roger Chang. ¿Por qué al profesor Chang no le gustan las universidades? Así es, porque porque a él no le gustan las universidades. Y ahora vamos a un tercer módulo que tú has titulado Universidades Dolly. Universidades Dolly, porque hace pues algunos años, Sí, mi memoria es muy mala, no sé si hace 15 o 20 años, se logró clonar una oveja en Inglaterra. Fue es cierto, es verdad, sí. la primera clonación, Sí. con una gran publicidad, se apareció en todos los periódicos. La foto de la ovejita, bueno, igualmente se difundió por todo el mundo. Sí. Y le pusieron a la oveja Dolly. Ah, y tú le has puesto al título. Sí, claro. Universidades Dolly. Dolly, sí. Porque Clonación. se dedican a eso. Quienes son elegantes en el pensar y en el hablar, dicen, por ejemplo, si no me equivoco, y si me equivoco le pido perdón por adelantado, dice el profesor Hans Dieterich de la Universidad Autónoma Metropolitana, que se dedican fundamentalmente a la reproducción funcional de profesionistas. Que es un nombre Reproducción funcional de profesionistas. Sí. Es decir, producen profesionistas. Sí. No producen conocimiento. Hay mucha gente inocente que cree que las universidades producen conocimiento. O si lo producen, es únicamente de manera aleatoria.
Por supuesto hay unos cuantos maestros muy reconocidos y hay investigadores muy reconocidos que trabajan arduamente y sí crean y sí inventan y sí producen conocimiento. Pero no es lo que hace generalmente de manera deliberada y sistemática la institución como un todo. Esto se aclara quizás Porque no es el diseño de las universidades. porque no es el diseño de las universidades, porque no están para eso. Sí. Es como un subproducto. Cuando un profesor logra convencer a un rector de que le den algunos recursos y el hombre empieza a trabajar con las uñas y descubre algo interesante, eso no es lo característico de la de la universidad. universidad. Esas son las excepciones afortunadas. Sí. Hay desde luego investigadores muy distinguidos. Pero esto se aclara, decía yo, con una expresión que tuve en alguna ocasión desayunando con unos maestros universitarios, amigos míos, cuando yo dije que México tenía científicos, pero no tenía ciencia. Y me preguntaron si era diferente. Sí, por supuesto, le dije. Tenemos científicos gracias a su propio esfuerzo, gracias a este trabajo que hacen a veces con las uñas, Sí. por falta de recursos, pero no tenemos ciencia. La vocación del país, la estructura del país, los gobiernos que tenemos, no tienen interés ni saben cómo hacerlo. Sí. Déjame poner un ejemplo, porque él ha sido invitado aquí al programa muchas veces. Ingeniero bioquímico Pablo Rojano Cabrera, egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas del El Politécnico Nacional. Politécnico Excelente investigador mexicano, debe serlo. sin recursos para poder hacer investigación. Y todo lo que ha hecho él por su propia cuenta, todos sus recursos, toda su capacidad económica, todo, lo ha enfocado a ello, a productos de la salud. Pero lo que tú dices, no hay incentivos para los investigadores en México. Lo que hacen ellos, lo hacen rascándose por sus propias uñas. A veces poniendo dinero de su propio Sí. peculio, es Sí, increíble. sí, sí. Es cierto. A veces pagando ellos mismos los productos que necesitan, los equipos, Todo. los ayudantes, todo. Es cierto. ¿Por qué? Porque de los tres sectores que yo mencionaba, las instituciones académicas, el gobierno y la empresa, Sí. van cada una por su lado. A los empresarios mexicanos desgraciadamente no les interesa fomentar, promover la investigación nacional, porque consiguen patentes más baratas en Estados Unidos y en Europa. Al gobierno tampoco le interesa mucho, porque cree que la educación es una cuestión de construir edificios, lo cual ya va siendo obsoleto. Es evidente que las universidades no necesitan edificios. Entonces no sabes cómo hacer las cosas. Tiene otra limitación, tampoco hay que esperar como buenos mexicanos esperanzados que el gobierno haga todo, porque primero, tampoco puede hacerlo todo. Segundo, no es su función hacerlo todo. Y tercero, por razones de distribución demográfica, no siempre llega la gente más inteligente a los gobiernos en ningún país. Decía un famoso doctor norteamericano, investigador indiscutible, fundador de la psicología cognitiva, que había visto en la Segunda Guerra Mundial, él estaba en inteligencia, y que había visto la galería de los expresidentes norteamericanos, y que no había visto una sola cara inteligente. Su expresión. Yo no sé en México porque no tenemos, hasta donde sea, a lo mejor el ignorante soy yo, no tenemos una galería de expresidentes. Pero tampoco es deseable tener un presidente muy inteligente, porque estaría desconectado del 90% de la población. Obviamente los presidentes en todos los países del mundo, pues son personas que deben estar más cerca de la mayoría, de la inmensa mayoría de la población. Sí. Si no, no se van a entender. Y luego hay otra limitante. El gobierno solo puede administrar.
con el debido respeto para el señor presidente de nuestro país, que dijo que él no venía a administrar sino a transformar, creo que promover las reformas estructurales, independientemente de que sean buenas o malas, es administrar. Creo que promover la reforma, esto que llaman la reforma educativa, es administrar. Creo que promover una reforma en telecomunicaciones es administrar. Por definición, los gobiernos no pueden hacer otra cosa sino administrar. Esa es su función. Entonces tienen que salirse de su función, tienen que delegar, tienen que decir, a ver, por ejemplo, para la reforma educativa, yo administro, pero no sé nada de pedagogía, no sé nada de educación. Vamos a buscar a gente que sepa de educación. Y entonces vamos a formar un grupo de expertos en educación. Porque si no se hacen las cosas a tontas y a locas. Por ejemplo, se crea un Instituto Nacional de Evaluación y en varios estados también gastan una millonada en institutos estatales de evaluación. Y yo estoy segurísimo de que con alguna muy honrosa excepción, 2, 3, media docena, está por ahí el maestro Gilberto Guevara Niebla, a quien saludo con mucho afecto y reconocimiento, está la directora del consejo, en fin, hay varias personas que seguramente saben de educación, pero de evaluación. Esta es una cuestión como para preguntarle también al doctor Chang. Alguien, o este personaje cómico de la televisión que a mí me cae muy simpático, que hace Eugenio Derbez, un alemán furioso, ¿no? Quiero que alguien me explique, bueno, así estará yo, quiero que alguien me explique, si alguien sabe en el planeta qué es la evaluación. Porque parece que se está entendiendo, bueno, vamos a evaluar a un profesor de geografía, entonces vamos a preguntarle, y volvemos a lo mismo, vamos a preguntarle si cuáles son los ríos que limitan a México con el norte, cuáles los que limitan al sur. O si es un profesor de otra materia, bueno, vamos a preguntarle el conocimiento fijado de la materia. Pero no sabemos cómo evaluar, no tenemos la más remota idea de cómo evaluar si ese maestro sabe hacer que sus alumnos aprendan. Sí. O no es evaluable. Hay mucha discusión sobre este tema de la evaluación de los profesores. Mucha inconformidad. Sí, es una barbaridad. Es una barbaridad porque hay maestros que han aprendido en la práctica. A lo mejor algunos efectivamente ni título tienen, pero han aprendido en la práctica. Sí. Y orientan a su comunidad, si están sobre todo en comunidades muy pequeñas, orientan a su comunidad. Son como un faro que guía pues el comportamiento de la comunidad. Entonces de pronto les quieren exigir un título de doctorado en educación o algo así. Entonces es una aberración, sinceramente. ¿Qué se va a evaluar? ¿El conocimiento fijado que tiene? Bueno, está bien, ok, ya sabemos que el profesor X, pues sí sabe geografía, sí es profesor de geografía, ¿no? Pues sí sabe los 5 continentes, los 7 mares, los estados de la república, qué sé yo, ¿no? Ok, sí sabe geografía. Ahora, ¿tiene alguna idea de cómo puede hacer que sus alumnos aprendan geografía? Y hay una forma de evaluar, de garantizar que los alumnos van a aprender geografía, porque luego resulta que de un salón, no sé, de 25 o 30 alumnos, pues la mitad están reprobados. Entonces, Sí. el método no era el correcto. Bueno, parece que lo tenemos frente a la nariz y no lo vemos. Pues es que el método, el modelo no es el correcto. Mientras tengamos un profesor frente a grupo, orando en el sentido de oral, Ahora sí. que tiene la misma raíz, ¿no? Cuando Sí. está orando es como si estuviera rezando, en realidad. Muchos alumnos hasta se duermen, ¿no? Porque el profesor está rezando, bueno. Está rezando un conocimiento fijado. Que muchos alumnos, algunos con sentido, dicen, bueno, pues mejor me leo el libro. Claro, hay algunos maestros, conozco un par de ellos, que dicen, no, es que lo que vale es la interpretación que yo hago del texto. Yo creo que tienen razón, sí, pero es 1 en 1000. Si uno tiene la suerte de tener un maestro así brillante, pues qué bueno. Pero la mayoría nada más van a exponer el conocimiento fijado.
Entonces no es un buen método de aprendizaje. Los índices de reprobación lo dicen, aquí y en Finlandia. Sí, Aquí sí, y sí, en sí. Finlandia. No más que aceptar la verdad, pues es duro, porque claro, nadie quiere exponerse otra vez a la situación de Sócrates o a la situación de Jesús o a la situación de Comenio. Entonces si uno dice, la educación no sirve, las universidades están al revés, bueno, puede ser peligroso, ¿no? La verdad siempre es peligrosa. Sin embargo, como dice Mirna Alicia La maestra Rodríguez y Rodríguez. Rodríguez García, no todo está perdido. No. Esas palabras me resultaban muy alentadoras de parte de ella, de una profesora con vocación, con convicción, con amor a los alumnos y con esta visión de que el alumno vaya experimentando y descubriendo. Qué palabras tan sabias. Muy de ella. certeras, muy apropiadas de la maestra Rodríguez. Yo Sí. creo que por ahí va la cuestión. Yo creo que sí, algo se puede hacer en educación. Desde mi punto de vista, bastarían dos cosas. Estudiar y promover el aprendizaje en equipo. Hasta ahora no han sabido cómo hacerlo. Promover el aprendizaje en equipo. Porque lo primero que le pregunta un jefe de personal en una empresa a un recién egresado es, no de dónde viene ni cómo se llama. ¿Sabe usted trabajar en equipo? Si no, ni me dé su nombre, no tiene caso, ¿no? Entonces, ¿por qué si en las empresas, si en las corporaciones se trabaja en equipo, en política se trabaja en equipo, por qué en el aula, en el salón de clases no? ¿Por qué no se aprende en equipo? Otra vez, el modelo El modelo educativo. Y la segunda cuestión que yo pondría como básica, estas dos cuestiones las pondría como puntos básicos de un programa nacional, por el amor de Dios. Estudiar y promover el aprendizaje de equipo Sí. y hacer participar al subconsciente en el aprendizaje. Eso se me hace más complicado. Hacer participar el subconsciente para desarrollar la mente cognitiva, bicognitiva del alumno. Pues no es tan complicado, mi querido Jesús, no es tan complicado. ¿Cómo se haría participar al subconsciente? Fundamentalmente mediante el empleo de imágenes estructuradas en módulos, precisamente, qué bueno que salió la palabra a colación, Sí. estructurados en módulos, y con un protocolo de aplicación muy equilibrado entre contenido y método, muy equilibrado. ¿En qué consistiría el contenido? Pues en instancias de información se le iría dando información graduada al alumno, hasta llegar a la información más elevada, que sería el punto de vista, la perspectiva de los expertos en la materia. Sí. Pero primero decir, ¿qué piensas tú de este problema? Ahora, vamos a ver acá el señor X, que tiene 50 años estudiándolo. Es la información. Y el otro lado, lo que llamo momentos de acción-cognición, es decir, momentos en los que los alumnos, trabajando en equipos, tienen que hacer algo con la información que reciben. Yo creo que si estas dos cuestiones se tomaran en cuenta para diseñar un modelo que sí fuera pertinente a las condiciones actuales, que sí conectara a la escuela y a las instituciones educativas con la sociedad en que están y que las alimenta y las mantiene, y con el tiempo en que están, una nueva civilización que demanda cada vez cotas más altas de conocimiento original. Me parece que para la civilización industrial estuvo bien el modelo de aprender lo que ya se sabía, pero que para la civilización del conocimiento, como se le llama a la que está entrando, Sí. sí se necesita aprender a crear, aprender a inventar, aprender a pensar por cuenta propia. Sí. Déjame hacer una mención que espero se pueda relacionar con todo lo que tú estás diciendo. El día de ayer, aquí en el taller de lectura, con Fernando Rojas Ajís y con Hans Paul Mangey, hicimos un homenaje a Julio Cortázar en el centenario de su nacimiento. Y tuve algunas aportaciones de nuestro auditorio, alguno de ellos diciendo, yo nunca he leído a Julio Cortázar. Otro diciendo, Gerardo Palafox,
Dice, Jesús, me cuesta mucho trabajo leer a Julio Cortázar y comprenderlo, entenderlo. Y este fue parte de lo que se platicó el día de ayer con Fernando y con Hans Paul. Y entonces ellos decían, es que para entrar a leer Rayuela hay que leer primero los poemas de Julio Cortázar. Lo que tú dices, tienes que estructurar las cosas de manera que, vamos, por escalones, vayamos subiendo. Así es. Y yo encuentro mucha similitud en todo lo que es la parte de educación, de cultura, de pedagogía, Por de supuesto, claro. método. Y mira, me place que el día de hoy estemos poniendo en práctica este nuevo formato de módulos Sí. más cortos, más sí. prácticos, y además con títulos muy ingeniosos que tú le pusiste. Hombre, muchas gracias, sí. Cerramos el día de hoy contigo en este gran tema donde has hablado de universidades incapaces de aprender de sí mismas y hoy dividido en 3 módulos. Te aprecio muchísimo lo que siempre nos compartes, Jaime Villegas Es un Pacheco. placer. Nada más para cerrar, me preguntan, ¿de dónde eres originario? Yo soy originario de los pueblitos minerales de la Sierra Tarahumara, en el estado de Chihuahua, en el occidente del estado de Chihuahua. Ah, muy bien. Pueblos minerales, mi padre era minero, Sí, mi madre era maestra normalista, ya. de las buenas, de las maestras rurales. Sí, Yo creo que México tiene una gran deuda con los maestros rurales. Es cierto. Muy bien. Gracias porque me habían preguntado. Gracias. Aquí nos veremos en la siguiente programación de Gestión Social. Hasta pronto. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.